Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros este último día de nuestro Congreso Internacional Sociedad de Educación Emocional y Mindfulness. Nuestra segunda ponente del día de hoy es la doctora María Luisa Plasencia, que va a estar platicándonos sobre suicidio y mindfulness, un tema interesantísimo que cada vez se hace más presente en nuestra sociedad, en particular entre los jóvenes. Así es de que interesantísima la ponencia de la doctora María Luisa y les voy a leer su semblanza. Nos comenta María Luisa Plasencia que ella es mexicana, jarocha de corazón. Le encanta estudiar, bailar, moverse, viajar, caminar y la naturaleza. Ama a los gatos, busca encaminar sus acciones hacia las cuestiones ecológicas y a la paz. Creció rodeada de libros, historias, fantasías y misticismo, palabras, significados y psicoanálisis. Disfruta de las conversaciones, los libros y escribir. Escribió psicología en la UAM Xochimilco, por eso está muy contenta de estar el día de hoy en este congreso organizado por su alma mater, y después la maestría. Se formó como terapeuta familiar sistémica en el Instituto de la Familia. Muchos años después retomó el interés por la investigación e hizo su doctorado en la Universidad de las Américas, Ciudad de México, sobre el suicidio y la construcción de soluciones. Tiempo después estudió la especialidad de Educación Socioemocional en la Ibero, Ciudad de México. Buscó integrar la evidencia sobre lo que funciona en la psicoterapia, la psicología positiva, las prácticas narrativas, el mindfulness, el bienestar y el movimiento del cuerpo. Su inquietud sobre la mente y el cuerpo la han llevado a participar en diversos cursos y formaciones, como en el Mental Research Institute en Palo Alto, California, y en el Calgary Family Therapy Program en Calgary, Canadá. Desde hace 30 años es docente en diversos posgrados y actualmente en el Diplomado de Suicidología de la Universidad de Manizales, Colombia. También coordina diversos grupos de supervisión. Ha tenido la fortuna de colaborar en varios textos sobre psicología y ser la editora del libro Psicología Positiva, Construyendo tu Camino. Es socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y en el 2020 fundó Yolotl Psicología. Le interesa explorar en colaboración posibilidades, soluciones e historias acordes con la vida de la persona. Desde hace 14 años, su trabajo se enfoca en el suicidio y la psicología positiva. Sigue cuestionando, reflexionando y sintiendo la vida y la muerte. Y sin más, tenemos aquí a la doctora María Luisa Plasencia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Amira. Feliz de verdad de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la maestra Carolina Terán. Como dijiste, de verdad, para mí es un orgullo enorme cuando me dijiste que ibas a estar en la UAM Xochimilco. Yo dije, sí, amo mi universidad. Estoy súper agradecida por todo lo que me dio y que me sigue dando. Y entonces, bueno, para mí estar aquí hoy es un deleite y un placer. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a poner aquí para compartir pantalla, que la tecnología me lo permita y yo y ella nos entendamos. Y pues bueno, pues muchas gracias por el interés en este tema, ¿no? Este tema del suicidio, ¿no? Que bueno, pues me gustaría empezar justo por esto, con esto de por qué hablar del tema del suicidio. Y bueno, justo, pues porque es un acto pues, que nos lleva a la muerte, del cual no hay regreso. Y porque nos han enseñado que la vida es lo más sagrado que tenemos, ¿no? Y justo por esto, pues cuestiona nuestras creencias, cuestiona las creencias de los consultantes, ¿no? Los valores, las intenciones, y pues de los consultantes que llegan a la práctica, en lo que es mi práctica privada, que es lo que más hago, en la práctica de la psicoterapia, cuestiona justamente, cuestiona nuestros valores, cuestiona nuestras ideas acerca de justo esto de que si es lo más sagrado que tenemos, cuestiona la idea de que si alguien tiene que estar enfermo mentalmente para suicidarse.
Y entonces, bueno, realmente el tema del suicidio mueve muchas cosas, tanto en quien está con la idea, como con los que están a su alrededor conviviendo con esto, como con todos aquellos que trabajamos, pues diría, relacionados con la salud, con el bienestar, con la educación. Ahorita que escucho todo el trabajo tan hermoso de nuestra Maritza, que le agradezco todo lo que te compartió, ya dije, ay, ya siento que ya allanó todo el camino para todo lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, pero el tema del suicidio creo que sigue siendo un tema que a todos nos mueve mucho, por lo menos esa es mi experiencia cuando imparto cursos y cuando, por supuesto, estamos como en esta parte del consultorio. Les decía, bueno, ahorita lo voy a retomar, pero bueno, ¿qué entendemos por suicidio? Y una cosa que a mí me gustaría rescatar muchísimo es que no es una enfermedad. Yo sé que hay muchos planteamientos y desde la psiquiatría y demás, pues es justamente que se necesita casi que estar enfermo mental para poder cometer un acto de estos. Sin embargo, de verdad que cuando revisamos y escuchamos a las personas hablar sobre esta idea que tienen, pues podemos descubrir que hay todo un espectro sobre esto. Hay, por supuesto, momentos y acciones o suicidios y intentos y suicidios consumados que se llevan a cabo, sí, desde, pues no desde el bienestar, sino sí efectivamente desde quizá más desde lo que podríamos llamar desde la enfermedad. Y entonces, por eso, el doctor Martínez dice que si finalmente el suicidio es un evento de la vida humana, pero que también es una forma de vivir. Y esto a mí, esta idea me ha retumbado, ¿no? Me ha hecho como mucho sentido. Digo, sí, yo a veces decía que era como estar como los zombies, como las películas de zombies, ¿no? Que no estamos en la vida, pero que tampoco estamos muertos, ¿no? O sea, seguro que todos conocemos personas así. Entonces cuando leí esto de la suicidología latinoamericana, dije, sí me hace sentido, ¿no? Y a veces las personas pasan mucho tiempo en ese estado, ¿no? Finalmente, claro que el suicidio pues lleva a la muerte, ¿no? Y me gusta también mucho esta idea y creo que, porque me gusta porque creo que me permite cuestionar cosas y me permite reflexionar y me permite hacer otras tantas. Esta idea de que finalmente también el suicidio no es algo individual. O sea, sabemos finalmente que, claro, la persona es quien lo comete, pero pensarlo como algo relacional también me permite como vincularme de una manera distinta, ¿no? Y también creo que ahí es donde puedo como empezar a relacionarlo con este tema del mindfulness. Entonces, bueno, finalmente el suicidio pasa por diversas etapas. La primera es esta de, pues, empiezo a no estar satisfecho con lo que estoy viviendo, ¿no? Y esta insatisfacción va creciendo hasta que puedo llegar a la idea de que pues, realmente no vale la pena vivir, ¿no? O sea, esta insatisfacción va ocupando cada vez más espacio, pues en la mente de la persona, en su vida. Y entonces esta idea de que no vale la pena vivir, de que quizá el mundo sería mejor si yo no estoy, de que las cosas se solucionarían, pues va aumentando. El dolor también, ¿eh? El sufrimiento también. Muchas veces, por supuesto, que va aumentando y esto se va convirtiendo en una espiral descendente hacia esta negatividad, ¿no? Siguiendo un poco las ideas de Barbara Fredrickson. Y entonces, bueno, se puede llegar a la planeación suicida, ¿no? Que es ya empezar a pensar en cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo podría llevar a cabo? ¿Y en dónde? ¿Y en qué lugar? Y bueno, justamente por esto es que hay también como muchas recomendaciones desde la OMS pues desde cómo publicar, cómo hablar sobre el tema, ¿no? Y finalmente el intento, que bueno, pues el intento es llevar a cabo esta planeación y no lograrlo. Y algunos dirían tener la fortuna de no, y otros dirían, pues lamentablemente, no lograrlo, ¿no? Y finalmente, pues el suicidio consumado, que es, pues, sí, lograr el objetivo de acabar con tu vida, ¿no? Y bueno, algunos datos así generales sobre el suicidio, y es que bueno, con la pandemia verdaderamente, pues no nos ha ido muy bien, o sea, realmente ha sido muy Disculpa, María Luisa, triste. te tengo que Sí, interrumpir tantito. claro, ¿Puedes dime. compartir tu presentación Ay, ¿qué hasta hice? arriba, ¿Qué me faltó? donde dice Ah, reproducir? ya decía yo que algo me había faltado, porque yo tampoco la En veía donde bien. la flechita, Sí, es esa. cierto, gracias. Porque no alcanzan a leer. Ándale, ahora sí ya la vemos mejor. Bien, Muchas gracias. Por razón gracias. yo la veía rara. Gracias. Mil gracias. Ahora sí ya para que puedan leer las letras los Gracias. participantes. Ay, gracias, mira. Bien. Y bueno, les decía algunos datos sobre el suicidio, y es que de verdad que, oigan, ahora déjenme a mí hacer, ya, tengo de cómo.
Con estos datos, por ejemplo, muy generales así a nivel mundial, también con esto de la pandemia, que todos sabemos que ha sido terrible, pues el suicidio, por supuesto, este tema también se incrementó. O sea, es tristísimo esto. Ya creo que también la doctora Marisa habló sobre este tema de bullying y todas estas cosas, pero en el tema del suicidio, pues todavía los datos que arrojó la OMS, y que por ahí circulan en infografía, es que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. O sea, 40 segundos. O sea, ni siquiera un minuto. 40 segundos, alguien se muere. Por ahí todavía había el dato de que, porque está en el 2021, la OMS todavía estimó que los jóvenes entre 15 a 29 años son los que tienen, donde hay un mayor índice de suicidios, y todavía nos dice, en esta edad, entre los 15 y los 29 años, el suicidio es la cuarta causa de muerte, ¿no? Detrás de los accidentes de tránsito, la tuberculosis y de la violencia intrapersonal, ¿no? A nivel mundial, las tasas de suicidio descendieron, a pesar de la pandemia, en algunos países, en algunos lugares descendió, excepto en las Américas, como dicen ellos, supongo que es Latinoamérica, donde se incrementó en un 17% general. Y había como este objetivo general de reducir la tasa de suicidios, primero hacia el 2020 de un 30%, ahora se aumentó para el 2030, en disminuir la tasa de suicidios en un 30%. Estamos muy alejados de esto, porque, por supuesto, en México, pues no disminuyó, sino que aumentó, ¿no? Aumentó muchísimo la tasa de suicidios ahora con la pandemia. Yo diría que el dato más preocupante, creo, para los que trabajamos con familias, porque yo justamente trabajo con familias, pues es este segundo dato, ¿no? Que hubo un incremento del 37% en los niños de 10 a 14 años. Y se convirtió en la tercera causa de muerte en niños de esa edad, detrás de accidentes y de los tumores malignos, cosa que, por supuesto, en años anteriores pues no se daba. Es más, hay reportes de suicidio en niños de 5 años, ¿no? Lo cual creo que es como muy triste, muy preocupante. Y bueno, de los factores que más se han asociado con esta situación en la que estamos viviendo en México, pues es la violencia intrafamiliar, que se incrementó en un 24%, y según las encuestas, o algunas encuestas, había un porcentaje considerable de niños que deseaban regresar a la escuela, pero pues, para salir de su casa, ¿no? Para no estar ahí, ¿no? Y bueno, como bien mencionaban, y creo que ha habido en otros momentos en este congreso donde se ha mencionado, pues ocupamos los primeros lugares en bullying, ¿no? Los niños, que ahora habrá que cambiarle ya el nombre ya con esta aclaración que nos hace Maritza, gracias. Finalmente a mí me llamó a cuestionar cuál es este lugar seguro para crecer. Y bueno, ya no agreguemos tampoco, pues, finalmente la inseguridad social en la que estamos viviendo, es esta inseguridad que en general, cuando uno conversa con las familias, cuando trabajas con adolescentes y con las familias con niños, la sensación de inseguridad, la sensación de que algo, que no sabes si vas a regresar a tu casa, de que si tus hijos salen, vayan a regresar, es terrible. Eso creo que también está teniendo un impacto muy fuerte en las familias y genera desesperanza. La desesperanza creo que también está muy asociada con el suicidio, ¿no? Entonces, vamos como, hay muchos factores que se han identificado, no me voy a meter mucho en ello, hay como muchos textos donde los pueden como identificar, donde los pueden consultar. Yo quisiera como compartirles un poco como mi historia, quizá no con sí con el tema del suicidio, pero también con el tema del mindfulness, ¿no? El tema del suicidio, finalmente en la práctica de la psicoterapia, siempre ha estado. O sea, yo tengo ya puedo contar que son como 30 años, ¿no? De hacer psicoterapia, de hacer terapia familiar, y siempre ha estado ahí. Siempre había, pues, alguien que llegaba, un papá que venía preocupado, y uno empieza siempre a escuchar estas historias y buscar opciones y formas de que esto pueda ser distinto. Sin embargo, el suicidio como un tema de investigación, pues realmente llega cuando yo arribo a la FES Iztacala, a la UNAM, que es como mi otra casa, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que me inserto en un proyecto de investigación, ¿no? Sobre suicidio, y entonces que básicamente en ese momento era sobre lo que sucedía en nuestro plantel, o sea, lo que estaba sucediendo con nuestros estudiantes.
¿Qué sucedía? ¿Qué sucede en la FES Iztacala? Pues que hay carreras de la salud, es decir, están la carrera de medicina, la carrera de optometría, aunque ustedes no lo crean, para sorpresa de muchos, hay un alto índice de ideación también, de ideación suicida en los chicos de la carrera de optometría, está la carrera de enfermería, está psicología, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues resulta que todas estas investigaciones que ya tenía mucho tiempo, revela que hay pues estos tres temas principalmente, ¿no? Que los convierte también, que convierte todo este contexto en un panorama también preocupante, y es que hay mucha presencia de violencia familiar, problemas económicos, por supuesto, y en general lo que se va encontrando es que la tendencia de las familias es ser desligadas, es decir, puede ser que algún hijo se enferme y pues nadie se entere, ¿no? Al contrario de que si el niño no se comió el postre, pero qué barbaridad, ya se enteró hasta la abuelita, ¿no? Y lo preocupante fue pues encontrar que había una presencia de ideación suicida hasta en un 13% en los estudiantes, ¿no? Unos años más tarde empezamos también a incluir medidas de bienestar psicológico y bueno, por supuesto que el bienestar psicológico, pues ante la presencia de ideación suicida disminuye, están relacionados, correlacionan, pero lo más significativo desde mi perspectiva fue encontrar pues que esta dimensión de la autoaceptación, o sea, sentirte bien contigo mismo, ¿sí? Tener actitudes positivas contigo mismo y el estar consciente también de tus propias limitaciones, esta era la dimensión que más correlaciona con el suicidio. Es decir, tenemos que trabajar mucho sobre cómo nos miramos, ¿no? Sobre cómo nos sentimos. Y bueno, finalmente este proyecto de investigación nos permitió como trabajar el área de investigación, nos permitió abrir un curso sobre terapia breve para crisis de emergencias, y creo que una parte súper importante es que nos permitió, obviamente con todo el apoyo de las autoridades y demás, pues la apertura de espacios de atención psicológica. Y bueno, empezamos con un espacio, 2 espacios, ahora hay 7 espacios, no entiendo, yo ya no estoy ahí, pero creo que ahora ya hay 7, y uno pensaría, hombre, qué bueno que tenemos tantos espacios. Pues sí, y al mismo tiempo refleja pues la gravedad de la situación, ¿no? La misma universidad, con los diferentes directores que ha tenido, creo que han hecho esfuerzos importantes que se han reflejado en la seguridad dentro de las instalaciones. Yo recuerdo, y bueno, escuchaban hace un rato, yo estudié y ahí tuve el gusto de conocer a Mira y a muchos de los que están el día de hoy aquí también, el diplomado, perdón, la especialidad en la Ibero. Y bueno, mi esposo trabajaba ahí y yo le comentaba, es que ve la diferencia de cómo son los mundos. Digo, en la universidad, aquí en Iztacala, de repente un día llegamos a los baños y veíamos un botoncito rojo. Era un botón de emergencia. Y yo dije, wow, la primera vez que lo vimos, todas nos quedamos así como de, ¿cómo? O sea, necesitamos un botón de emergencia en el baño, quiere decir que antes no era seguro y nosotras habíamos tenido la percepción de que sí, quiere decir que alguien más no lo tuvo, alguien más no vivió este espacio como un lugar seguro. Y le decía a mi esposo, y en cambio en tu universidad entras a los baños y hay toda una campaña sobre cuestiones de género. Los enfoques muy diferentes. Y bueno, finalmente creo que una de las cosas más bonitas que también pasaron con todo este paso por Iztacala es que abrimos el diplomado de psicología positiva. Y bueno, ahí me permitió conocer, pues por aquí que ya estaba la doctora Gavina, que empezó a colaborar con nosotros, y me gustó de conocerla, a las hermanas de Vinarriaga, que también sé que por aquí pasaron. En fin, fue creo que mi primer acercamiento con el mindfulness, de escuchar sus clases y de empezar como a tener este contacto directo con el mindfulness. Y finalmente creo que parte de lo que me fue dejando toda esta experiencia es el tema, y lo pongo aquí, es el tema de la conexión, que ya estaba, ¿no? Pero que finalmente todo este proceso, y que por eso lo rescato, es que me llevó todo esto a tener que reflexionar acerca de qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que como psicólogos, como terapeutas, consideramos que es lo importante, dónde tenemos que poner el foco para trabajar cuando llega una familia que ya ha vivido que uno de sus miembros se haya suicidado, o cuando viene alguien y nos dice que se quiere suicidar. Y entonces, bueno, mucho de lo que yo rescato es la conexión. Fue
era como tal, y sigue siendo tal mi idea de la conexión, de verdad que implementamos una clase que era de conexión con, no recuerdo ya el título que le pusimos a la clase, pero era una sesión en el diplomado de conexión con la tierra, y entonces una de nuestras alumnas sabe hacer todo esto de los huertos urbanos, y entonces pues nos enseñaba cómo hacerlos, y de verdad era una clase maravillosa. Al principio todo el mundo sufría y decía, ¿tendrá sentido poner esta clase aquí? Yo decía, claro, es parte de la conexión. ¿Cómo podemos hablar de la psicología positiva? ¿Cómo podemos hablar del bienestar y del florecimiento humano si no conectamos con la tierra? Y finalmente, pues influye en lo que comemos, en lo que metemos a nuestro cuerpo, en lo que respiramos, en fin, ¿no? Bueno, aparte que soy un amante de los arbolitos, de estas cosas, ¿no? Pero creo que sí, la conexión es importante, y conectar también con esto. Y bueno, ahorita creo que espero poderlo como retomar tiempo después, ya cuando cuando ya estuve en la Ibero, pues tuve la oportunidad de poder hacer las prácticas y el trabajo de investigación con el programa de Mindfulness Without Borders, que definitivamente ha sido como pues, lo que me ha estado dando sustento al trabajo que he estado haciendo en estos últimos años. Hicimos una breve intervención, una pequeña investigación en Iztacala, y más allá de los datos que, bueno, por supuesto nos confirman un poco esto que les he hablado, pues, de nuestros participantes, el 28% ya presentaban ideación suicida, el 14% ya habían intentado quitarse la vida, ¿no? Este, lo que quisiera rescatar son estos datos donde dice el 72% había ya de nuestros participantes ya estaban compartiendo las herramientas que estaban aprendiendo en el taller. Eso para mí era lo significativo. Y esto, ¿qué era lo que ellos, qué fue lo que nos regresaron? ¿Qué fue lo que nos dijeron que les estaba siendo útil? Para lo que les había sido útil este taller? Y es que, o sea, toda la experiencia del mindfulness de Without Borders, ¿no? Pasar por toda la experiencia, nos decían que estaban más conscientes de sus emociones. Les quiero comentar que dentro de Iztacala ya hay desde hace tiempo talleres y demás para el manejo del estrés, para el manejo de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, también tienen como estas opciones los alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido también esto se vuelve también, o a mí me parece importante porque nos permite, o me permitió a mí ver, pues que este taller también, toda esta experiencia de mindfulness y de la educación socioemocional les brindaba otras herramientas, ¿no? Entonces decían, pues que les permitió disfrutar y sentir cada momento, concentrarse en el aquí y en la ahora, ser más agradecidos por la vida. Esto creo que fue algo que rescataron y que resaltaron muchísimo. Y esto de aprender a observarse, ¿no? Y me encantó esto. Aprender realmente qué es el mindfulness. Esto me encantó, porque decían que tenían maestros que les habían enseñado otras cosas que no tenían nada que ver con lo que era mindfulness, desde como nosotros lo habíamos planteado, y que, bueno, obviamente, pues es el programa de Mindfulness Without Borders, ¿no? Entonces, yo, después de todo este proceso, en el cual pues he ido aprendiendo a hacer esto de parar, ¿no? Digo, ¿y qué está pasando aquí? Yo digo, bueno, estamos trabajando con estudiantes, están jóvenes, tenían un propósito, ¿no? Porque cuando entras a la universidad, pues tienes un propósito, aunque sea terminarla, y sin embargo no había bienestar. Y la mayoría de los alumnos y de los participantes de nuestro taller fueron psicólogos. Entonces a mí esto me preocupó muchísimo, porque son estos psicólogos los que después dan la atención para emergencias, son los que después atienden a las personas que vienen con ideación suicida. Y entonces, bueno, yo he estado como en este tiempo moviéndome en estas tres áreas, ¿no? De la investigación, de la clínica, de la prevención, y quisiera como irme un poco más a cómo todo esto ha tenido un impacto en el trabajo clínico que hago, en el espacio de la conversación con las familias, con los consultantes. Y les quiero pues leer esto, un pequeño testimonio que pueden encontrar en las redes, que dice, ¿para qué estoy aquí? ¿A quién le soy útil? ¿Quién me extraña? ¿Para quién soy importante? ¿Qué he logrado? ¿Quién me quiere en esta vida? ¿Soy necesaria? ¿Necesario? Trascendió que la joven madre pasaba por una depresión muy fuerte y anoche llegó a su casa después del trabajo y se encerró en su cuarto. La tía política de la joven acudió para ver qué sucedía y la encontró colgada en uno de los cuartos y cerca de ella a la menor de 4 años llorando. Estas son las notas periodísticas que podemos encontrar aquí en nuestro país, ¿no? Y entonces son esos los momentos en que yo necesito el mindfulness.
y que el mindfulness personal se vuelve necesario, ¿no? Y hago lo que yo luego digo que es mi mitusa, ¿no? Así como de poner otra vez mi atención en mi respiración, de relajar los hombros, de detenerme, darme el tiempo para ver qué generó en mí esto que acabo de escuchar. ¿Qué pasa en mí cuando escucho estas historias? ¿Qué pasa en mí cuando los papás me cuentan estas historias? Cuando escucho estas narraciones, cuando puedo mirar y contactar con ese dolor, ¿no? Con su desesperación, con las preguntas. Y entonces me lleva, y pongo aquí la definición de John Kabat-Zinn, porque cuando dice, quedémonos sin juzgar, con interés, curiosidad y aceptación, y digo, wow, y a nosotros que nos han enseñado otra cosa. O sea, nosotros como terapeutas andamos haciendo otra cosa. Creo que el mindfulness me ha reconectado con esta parte de mi propia historia, ¿no? En un tiempo en el que estudié hipnosis y formé parte de un grupo para trabajar con trauma a partir del MDR. Y tengo tan presente que el maestro siempre nos decía, el doctor Stephen siempre nos decía, hagan actividades que les generen placer. Si van al cine, no vean tragedias, vayan y vean cosas alegres, vayan y vean una sátira, vean una comedia. Y hacía tanto hincapié en este asunto del autocuidado. Y a lo mejor yo en ese momento lo dije, ay, sí, qué interesante, pero realmente, ahora me doy cuenta, en cuántos momentos he estado en los últimos tiempos, ¿no? De verdad en burnout, así de saturada, y digo, wow. Y justo en esos momentos es cuando llegó esta oportunidad de poder aprender con Amira, que como dice mi marido, que lo hicimos juntos también, y dice, es un referente en nuestras vidas, ¿no? Lo cual siempre súper agradecida. Y entonces no queda más que practicar, practicar y practicar. Y es cuando yo digo, ay, estoy en pañales. Yo voy llegando. O sea, yo escucho las cosas increíbles y todas las cosas que han estado haciendo y que nos han compartido durante todo este congreso, que no puedo escuchar todo, pero que lo bueno es que ahí va a estar, yo voy a poderlo escuchar. Digo, voy llegando. Me siento llegando. Pero lo importante es haber llegado. Y siento que esto me ha brindado muchas herramientas para hacer lo que estoy haciendo de una manera diferente. Y entonces, después de todo esto, después de toda esta semana escuchando, que tuve la oportunidad de escuchar a ti o de escuchar diferentes por momentos, diferentes partes del Congreso, anoche estaba otra vez revisando mi presentación. Mi marido me decía, no es posible que la estás revisando un día anterior. Y yo, pero es que claro, es que después de escuchar todo esto, me vuelvo a preguntar, ¿cuál es mi objetivo? Y entonces de verdad rescato esto, ¿no? Sigue siendo la conexión, sigue siendo el centro, sigo pensando y ahora mucho más convencida que es la conexión la que salva. Creo que es la conexión la que hace que alguien pueda decidir no morir. La conexión con una persona, la conexión con la naturaleza, la conexión con un ideal, la conexión con uno mismo, la conexión con lo que uno quiera, con Dios, con la espiritualidad, con el misticismo, con tu objetivo de vida, con lo que sea importante para ti. Reconectar con eso. Por eso en el trabajo con los jóvenes universitarios, con nuestros estudiantes, es tan importante incluir el propósito para que haya reconectar otra vez con esta intención, con este propósito de vida que había cuando ingresaron a la universidad, ¿no? En Iztacala, por ejemplo, hay un índice importante de alumnos que son pues el primero de la familia que ingresa a la universidad y eso pues, tiene un peso importante, ¿no? Eso te compromete de alguna manera, ¿no? Puede ser algo que te ayude a salir o también algo que tenga un peso que te vuelva literalmente como una lápida, ¿no? Creo que en esto de incorporar el mindfulness y todas estas prácticas que Amira nos ha compartido y que hemos ido aprendiendo, o que he ido aprendiendo, es el parar el diálogo interior, ¿no? El autocuidado y buscar el bienestar. Y por último, de verdad, para mí, en mi proceso personal es acomodar todas las piezas de mi rompecabezas. Ay, pobre, mira, yo creo que le hacía cada pregunta que yo después decía, ay, pero Dios mío, ¿de dónde me salió eso? Porque claro, yo quiero acomodar todo lo que he venido haciendo en 30 años de formarme como terapeuta con todo lo que he tenido la fortuna de poder aprender de
pues yo soy terapeuta sistémica, ¿no? Familiar, y entonces pues me he formado en MDR, me he formado en hipnosis, y entonces tratar de acomodar todo eso y ahora educación socioemocional y el mindfulness, y entonces bueno, mi rompecabezas, ahí va tomando su forma, ¿no? Eh, y en este objetivo, por supuesto, me hace mucho sentido esta frase de Daniel Siegel, que creo que resume, porque le da sentido a esta parte del rompecabezas, que es la parte de las interacciones, ¿no? La parte sistémica con la parte del mindfulness, con la parte del suicidio, porque sigo, estoy convencida que aunque el suicidio es un acto individual en el sentido de que es algo que la persona lleva a cabo, es, es algo relacional, ¿no? Entonces dice, las interacciones con los demás dan forma a nuestro mundo mental. Y entonces digo, ¿cuáles son las intenciones? Yo les decía en algún momento que también trabajo en la formación de terapeutas, y entonces digo, ok, ¿cómo voy a ir al encuentro con esos terapeutas? ¿Cómo voy a ir cómo voy a formar? ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Que creo que es importante que aprendan los psicólogos, los terapeutas que van a trabajar con estas familias que presentan esta ideación suicida. Y entonces por eso es que rescato estos elementos, ¿no? De la conexión, del autocuidado. Pero lo primero es, pues con uno, o sea, con uno como psicólogo, como terapeuta, de conectar con nuestras intenciones, con nuestros miedos. Ya, te han preguntado de verdad, yo escucho de pronto a los terapeutas, es que, ¿y qué tal que se me suicida? Y digo, wow, o sea, no es tu responsabilidad. Yo tengo muy presente un maestro que nos decía en la formación, el doctor Macías, que era el director del Instituto de la Familia, decía, no somos dioses, ¿eh? No se lo vayan a creer, de verdad no. Las personas y las familias tienen su criterio, tienen su energía, tienen su fuerza y van a hacer lo que consideren mejor para ellos. No somos dioses. Sí, podemos hacer cosas para la prevención, sí, trabajamos para eso, pero si la persona quiere finalmente acabar con su vida, lo va a hacer. No es que se me murió a mí, me murió porque ella decidió hacerlo, ¿no? Y creo que son cosas que tienen un gran peso en los terapeutas, cuál es, pues, detenernos y saber cuáles son esas emociones, ¿no? Esas cargas con las que yo me estoy conectando, y desde ahí cuáles son las acciones que yo como terapeuta estoy llevando a cabo. Y entonces todas estas cosas he estado poniéndolas en la formación. Tengo un curso en línea en Iztacala, y gracias también, les digo, esta convicción de la conexión, y a pesar de que era en línea, que se tuvo que poner en línea por la pandemia, siempre hacíamos sesiones grupales en Zoom. Entonces fue maravilloso porque esto que íbamos experimentando nosotros mientras estábamos en el grupo con Amira, yo podía irlo y replicarlo con mi grupo, porque creo que es súper importante esta parte del grupo. O sea, creo que esta conexión de mirarnos, de sabernos, es súper importante, ¿no? Aunque estemos en línea, ¿no? Entonces, ¿cómo voy al encuentro con este otro ser humano? ¿Cómo voy primero con el encuentro conmigo y cómo voy con el encuentro con el otro que llega a este espacio clínico? Porque se vuelve de verdad eh, complejo. De por sí el tema del suicidio es complejo. Ahora, si le agregamos también al terapeuta, también. Y les decía que viene porque desde acá la estamos viendo que ese psicólogo todavía no sale, todavía no termina de formarse y ya no tiene bienestar. ¿Cómo va a ser su camino? ¿Cómo va a ser su recorrido? Y entonces me lleva a esto que me encanta de Charles Davidson cuando dice, bueno, pues si la empatía puede ser muy estresante, y claro, si me quedo ahí, me estreso, ¿no? Y entonces necesitamos pasar a la compasión. Y entonces sí, incluir todas estas prácticas de mindfulness, de verdad, ha sido creo que una herramienta, bueno, para mí ha sido una herramienta en lo personal, insisto, siempre es como primero para mí y después poderlo compartir con mis colegas y con los psicólogos y con los terapeutas de formación. Vayamos con compasión, ¿no? Vayamos con compasión a encontrarnos con los otros para poder entonces sí tener esta capacidad de apreciación, de notar lo positivo, que luego recuerdo que siempre la pregunta siempre era como, ay, entonces la psicología positiva es todo está bonito y nada me duele. Y yo, no, 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 no. Y por eso me encanta y lo rescato aquí esto de la apreciación, que es notar lo positivo, pero no es negar que duele, no es negar que hay sufrimiento, es al contrario, ¿no? Recuerdo una vez en algún curso una persona me decía, es que estoy aquí, era un curso de psicología positiva que nos habían pedido en una universidad, para ver cuál es lo lindo de que se haya muerto mi hijo.
Yo, de verdad, se los juro, sentí así, yo dije, ay, no, yo no sé si vas a encontrar esto aquí. De verdad, no lo sé. No. ¿Qué puedes aprender de otras cosas? De la experiencia en general puede ser, pero del puro acto de perder a alguien, no lo creo. Me parece de verdad que hay como mucha confusión en estas cosas y entonces, de verdad, para mí ha sido un encuentro muy esclarecedor, creo que podría ser una buena palabra, el incluir estas prácticas en las formaciones de los terapeutas y en las consultas, ¿no? En los encuentros con los consultantes, porque entonces nos permite hacer esto de apreciar lo positivo, de apreciar aquello que nos conecta con la vida sin negar el sufrimiento, sin negar el dolor, ¿no? Este, y bueno, pues, rescatar esto que les decía de la conexión, de estar conectados con la vida, con los seres humanos, con la tierra, con conexión. Para mí sigue siendo, de verdad, conectar. Creo que también estas prácticas de mindfulness me ha permitido también llevar el tema de la escucha activa a las formaciones. Yo a veces me doy cuenta de cuando esto me ha permitido a mí darme cuenta, por supuesto, darme consciente de cuando de repente estoy dispersa aún en las sesiones. Y es que de verdad, qué diferente es estar en línea que estar de forma presencial, ¿no? Frente a alguien que puedes mirar a los ojos, que puedes conectar, que puedes como hasta mirar todos los movimientos corporales, que hacemos todo un entrenamiento para esto, que estar en línea. ¿Y cómo podemos tener tantas cosas que nos distraen, ¿no? Y entonces aprender otra vez, yo a veces digo, pero si yo tenía una capacidad de concentración enorme y ahora, no, pues ahora hay que rescatarla, ¿no? Hay que volver a estar ahí centrados. Entonces creo que todas estas prácticas, de verdad, a mí me han permitido incorporar estas prácticas para decirle al terapeuta, tienes que volver a escuchar ahí. Yo en broma a veces decía que los terapeutas estábamos disociados porque teníamos que estar conectados en allí y al mismo tiempo estar conectados con nuestras teorías. Yo ahora les digo, no olvídate de las teorías, o sea, tú conéctate con la persona. Si no puedes estar conectado, no va a pasar nada, nada, no va a haber nada diferente. De ese encuentro va a salir quien haya estado contigo y no se va a llevar nada, porque si no conectamos, no sucede nada. Y recuerdo hace muchos, muchos años, alguna vez una chica me dijo, estoy a punto de atentar contra mi vida. Me detuve y me acordé de ti. Y no lo hice. Entonces imaginan el impacto que eso generó hace como, de verdad, eso hace muchos, muchos años. Y no es que yo me sienta otra vez Dios, como decía el doctor Macías, no, es saber que esa conexión, ¿cómo en ese momento se vino a acordar de mí de su terapeuta? Pues sí, porque tenía una conexión conmigo y en ese momento era la conexión que tenía que era más valiosa para él. Trabajamos sobre eso y cómo podía usar eso para conectar con otras personas. Esas son las cosas que hacen que uno siga en esto, pero que rescato de que es importante la conexión, ¿no? Pero ¿qué sucede? Las personas llegan atravesadas, como bien decía hace un rato Marisa, con todo esto del maltrato ¿no? Y vienen atravesadas por interacciones eh, con la violencia, ¿no? Y bueno, pues aquí está el violentómetro que creo que muchos conocemos y si no, ahí están como, que para mí ha sido importante introducirlo también porque es darle voz a eso que a veces no sabemos, pero que pues el suicidio tiene que ver con esto, con maltratarnos, ¿no? Y parar entonces el diálogo interno. Una de las características es el tema de la rumiación, ¿no? Que se ha podido identificar, que es pues, mantener este hábito de estar pensando, de mantener nuestra atención, pero ahora en todo lo desagradable, en el enojo, en la tristeza, y por supuesto está aliada con el comportamiento suicida. Por ahí esta Christine Neff dice que está asociada también con la necesidad de sentir seguridad. Y entonces cuando leí esto dije, claro, tendría mucho más sentido pensar que en estos momentos tengamos muchos más jóvenes y adultos también, con un diálogo interno de rumiación, ¿no? Que se caracteriza por qué, que es encontrado, que se caracteriza por estar una responsabilidad excesiva, ¿no? Que la persona se piensa a sí mismo como responsable de todas las cosas negativas, ¿no? Y además todo, por supuesto, es un fracaso, por un pensamiento o una interpretación del mundo donde siempre se piensa lo mismo, o sea, hoy, mañana y pasado también, y además se piensa que va a suceder lo peor y que no hay opciones para que ocurra una cuestión diferente, ¿no? Y por último, se ha también asociado mucho con el suicidio este tipo de interpretación de pensamiento dicotómico, ¿no? O sea, de clasificar las experiencias siempre como en estos dos opuestos, ¿no? O bueno, o malo, negro, blanco, y entonces ya de ahí
hay como todo el espectro del medio pues, se pierde, ¿no? No hay como muchas posibilidades. Las personas generalmente tienden a mirarse de una manera pues devaluada, a pensar que el mundo exige demasiadas cosas, que las relaciones siempre son pues, de fracaso, de derrota, o sea, siempre es como una competencia. Y, por supuesto, pues la visión del mundo a futuro siempre es negativa, generalmente es muy negativa. Y entonces, pues hay que introducir como ejercicios, cosas que nos lleven como a prácticas que nos lleven a cambiar esto, ¿no? Este, una de las cosas que he estado como utilizando mucho es creo que esto del trabajo de Christine Neff, que habla de la autocompasión, cuando nos dice todo esto de, ¿por qué? Porque mucho de lo que sucede con el suicidio es que se mantiene no el dolor, sino el sufrimiento. Y por supuesto, esto que ella dice, el sufrimiento es de comparar nuestra realidad con nuestro ideal. Y esto lo encontramos muchísimo cuando conversamos con las personas que tienen ideación suicida o que han intentado suicidarse, ¿no? El sufrimiento también aparece cuando nos resistimos al dolor. ¿Cómo? ¿No? Y por último, dice que cuando el sufrimiento emocional se debe al deseo de que las cosas sean distintas de como son. Y entonces, claro, que desde aquí, pues me hace todo el sentido del mundo poder introducir las prácticas de mindfulness, ¿no? De poder estar en el momento presente, estar abiertos, de aceptación, ¿no? En vez de hacer estas cosas que nos llevan a permanecer en el sufrimiento. Y ya voy corriendo con el tiempo, ya se anda. Entonces, bueno, también una de las características es la autocrítica. Y finalmente, pues el maltrato, o sea, el maltrato como una forma habitual de relacionarse con uno mismo. Y entonces, les digo que esto me va llevando como desde cuando empezamos a mirar a los psicólogos cuando se están formando, a nuestros alumnos en la universidad cuando están en estas carreras de la salud, que finalmente su intención es mejorar la vida de las personas, pero terminan en una situación de no bienestar y sí de maltrato, ¿no? Los médicos, por ejemplo, que tienen como esta intención que surge muchas veces hasta de una historia de vida donde alguien ha padecido algo, alguna enfermedad o algo, viene de esa intención de salud y termina siendo muchas veces, tenemos un índice altísimo de maltrato, ¿no? De tratarse mal a sí mismo en los médicos, de suicidio, de adicciones, de consumo, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente, pues lo que se ha encontrado también es que aquellas personas que tienen una autocrítica constante y extrema, pues tienen mayores probabilidades de suicidarse, ¿no? Y entonces sí, pues la compasión y la autocompasión, como bien dice Christine, pues se abre como a mí me ha parecido que se abre como abre una puerta y un camino totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, al de la autoestima, ¿no? Para justo revertir esto, para justo poder como llegar a lugares diferentes, como para justo poder entonces entrar al camino de la bondad hacia uno mismo, como ella dice, y de que la compasión hacia uno mismo, la autocompasión tiene 3 elementos, que serían la bondad hacia uno mismo, el permiso, a mí esto me encantó, permiso para conmovernos emocionalmente ante nuestro dolor. Y sobre todo, esto que pone por aquí, que dice, ¿cómo puedo cuidarme y consolarme en este momento? A mí me encanta. O sea, la verdad es que a mí me encanta porque me lleva como a otro lugar, me lleva a un lugar muy diferente que no tiene nada que ver con autoestima, no, ¿cómo me lleva a este autocuidado otra vez? Y esto me parece que es como mucho más fácil de poder decir, puedo hacerlo, puedo detenerme y hacer esto para mí y para el otro, y puedo quizá enseñárselo, y puedo hacer cosas para llegar a este lugar, ¿no? Entonces, eh, la autocompasión, dice Christine, las prácticas, y hay muchas que ella comparte, si visitan su página, hay muchas ahí que ella tiene. Finalmente, el tercer elemento es reconocer la humanidad en común, y que claro, la conexión, ahí está otra vez, ¿no? No sentirnos aislados, y que por supuesto sentirnos aislados además de nuestro sufrimiento, o sea, cuando la gente se siente aislada en su sufrimiento, por supuesto que lleva también, es un elemento que invita al suicidio, ¿no? Y ella dice, el tercer elemento pues es la atención plena para vivir la experiencia conscientemente y no ignorar el dolor, sino justamente pues darle espacio. Y yo he ido incorporando algo que yo digo es darle, como les decía, esto de tratar de armar mi rompecabezas y es como entrar en este diálogo, pues hasta con el dolor, ¿no? Con el enojo, con nuestras emociones. Y bueno, porque a veces yo me doy cuenta, y también por eso entró mucho este tema de la educación socioemocional, porque a las familias luego llegaban y nos decían, pero ¿qué hago?
Y entonces a uno lo forman como terapeuta y te dicen, pero no le puedes decir a las familias lo que tienen que hacer. Y dices, bueno, ¿y ahora? Pero entonces, claro, con la educación socioemocional se abre este panorama para poder dialogar. Entonces, mucho de lo que he estado usando es justo esto que a mí me encanta del universo de emociones, porque es ponerle nombre a todo esto y es invitar a las familias, cuando trabajo con familias, porque los papás te dicen, es que quiero que mi hijo aprenda de emociones, y yo siempre les digo, ¿y ustedes ya saben? No, ay, perfecto, entonces miren, vayan y vean, aquí está este universo de emociones de Esquerra y de Punset, y entonces pónganle nombre. Pero entonces hay otra cosa, decíamos, salimos, si queremos salir de la violencia, ¿con qué nos encontramos? Y entonces, bueno, hice este diseño, así muy rústico aquí, a lo mejor lo ven, pero bueno, de este pasímetro, porque es invitar a la paz. Te digo, bueno, ok, queremos quitar a la violencia, pero ¿y entonces qué queremos poner? ¿Qué queremos también lograr? ¿Cuál es la intención con las prácticas para mí, por lo menos con las prácticas de mindfulness? Sí, incluir esto de la paz para las familias. Y bueno, hicimos este diseño que ha estado como, que me permite llevarlo, que yo lo tengo así como un separador, así como tenemos el del violentómetro, que el de negro es muy bonito, y bueno, hicimos pero para poder tener este lenguaje, porque de pronto con las familias era mucho darnos cuenta en conjunto, ¿no? Que no teníamos este lenguaje, que no teníamos esto que queríamos que hubiera en lugar de la violencia, ¿no? Así como, ok, no quiero que se golpeen, no quiero que se griten, y entonces, ¿qué quiero que haya? Y entonces aquí pudimos incluir cosas como pues, la escucha atenta, como la serenidad, como la paciencia, como la amabilidad, como el buen humor, ayuda en el buen humor. Ya sé que no lo puse por aquí, pero me parece súper importante. La seguridad, la capacidad de cuidado. Y bueno, como sé que andamos cortos con el tiempo, voy al último, que mi objetivo sigue siendo entonces, les decía, pues la conexión, parar el diálogo interior, el autocuidado y buscar el bienestar y mi rompecabezas. Y entonces para eso, pues he estado introduciendo tanto en el trabajo clínico, en la formación con los terapeutas y ahora ya también en la parte de prevención, en los talleres que estamos diseñando para trabajar otra vez con los estudiantes, ¿no? Con los profesionales de la salud, pues incluyendo mucho las prácticas de mindfulness, la autocompasión, el escaneo corporal, porque creo que es súper importante volver a conectar con el cuerpo. Creo que es algo que de pronto en la psicología está como perdida, ¿no? Y creo que cuando trabajamos con suicidio, cuando trabajamos con trauma, pues necesitamos recuperar el cuerpo. Y, y bueno, creo que de las cosas que más he usado en el espacio de las conversaciones con las familias, con los consultantes, cuando está el tema del suicidio, es la respiración, definitivamente, la respiración como esto que nos ancla de verdad al momento presente y que va con nosotros a todos lados, las prácticas y muchos ejercicios de imaginación, como lo usé mucho con la hipnosis, luego termino haciendo unas mezclas que Dios me ampare, siempre pienso en la mira y digo, ay, me va a jalar las orejas, y mezclándolas y haciendo, y les doy mucho los links de las prácticas que nos ha compartido Amira, ¿no? Que tiene, y entonces digo, sigan la voz de Amira, y ahí les comparto siempre estas prácticas. Uso mucho el universo de emociones, mucho de reconectar con la sabiduría interior, porque también reconectar y que la gente sepa que hay esta sabiduría que todos tenemos, de, ay, es que yo sentí esto, es que yo pensé aquello, y finalmente, pues, la sabiduría de nuestro cuerpo que nos lleva a todos lados, ¿no? Pues gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias María Luisa por esta extraordinaria plática que ha suscitado muchísimo interés en el público. Hay muchísimas preguntas, si no nos da tiempo de contestarlas todas, te invito a que entres a la página y las contestes directamente ahí, si no las terminamos aquí. Claro que La sí. primera pregunta es si se ha intentado en instituciones públicas introducir la práctica de mindfulness para trabajar temas como el suicidio y el abuso. La verdad no sabría decirlo, pero yo sé que la doctora Gavina tiene todo un proyecto, o sea, digo, así como algo específico. La doctora Gavina tiene un proyecto muy lindo en la UNAM desde hace ya muchos años. O sea, yo llegué a Iztacala en el 2008, con el diplomado empezamos en el 2010 y ella ya tenía su laboratorio y hace talleres y cursos y demás. En Iztacala no sé si ya tengan algo, creo que no, pero en la UNAM sí. Sí está la doctora Gavina. Y pues tú sabes también todo lo que ella está haciendo por allá, ¿no? Tienen ya como mucho en Iztacala, no teníamos. Yo me fui hace 2 años, pues supongo que en estos 2 años no hemos podido hacer como muchas cosas con la pandemia, pero sí hay ya un trabajo importante, ¿no?
Sí, de hecho, la doctora Gabina y yo estábamos haciendo una investigación justo antes de que llegara la pandemia en la UNAM, en la Escuela de Ciencias Forenses para Prevención de Suicidio, con el programa de Mindfulness Without Borders exactamente. Y bueno, fabulosos los resultados durante la pandemia, pero no lo hemos publicado porque se interrumpió, pero vamos a Sí, continuar con él. sí. Si sabes de algún instrumento para detectar una depresión grave en los jóvenes, para realizar una intervención oportuna. Sí, hay muchos instrumentos, digo, yo la verdad no soy mucho de instrumentos, pero sí hay, o sea, habría como que buscar. Hay un libro también es de una profesora de la UNAM, Nazaret, si no me pueden escribir a mi correo y también se los comparto. Ella tiene todo un compendio de todos los instrumentos de psicología para evaluar, enormes, no son como 400 páginas, pero hay cualquier instrumento que desees, ahí está. Entonces, sí, Ajá. y está ahí en la UNAM, en la UNAM Central, entonces ahí se pueden encontrar todos los instrumentos. Perfecto. Que si nos podrías compartir el pasímetro. Sí, claro que sí. Si me escriben, yo se los mando y está también en mi página. Ahí va a estar también para que lo puedan descargar. Ahí está también. Uh-huh. ¿Cómo ayudar a un pequeño de 9 años que tiene pensamientos como ¿para qué vivimos si vamos a morir? ¿Para qué vivimos? Perdón, es que estaba leyendo aquí que pusieron que sí, exacto, es Nacia Calleja, gracias, de la doctora Gabina, gracias, sí, porque no me acordaba de su nombre, muchas gracias. Siempre Ajá. me lo puedes repetir, perdóname, amiga, ¿Y discúlpame. cómo ayudar a un pequeño de 9 años que tiene pensamientos como ¿para qué vivimos si vamos Sí. a morir? ¿Para qué vivimos? Yo pensaría que lo primero es preguntarle, o sea, qué es lo que, por qué lo está pensando, qué vio, como averiguar un poquito qué es lo que está pasando. Y bueno, pues después de haber estado contigo, pues creo que todas estas prácticas que nos enseñaste del regalo del elefante, pues es como, ¿no? Pues podemos utilizar estas. La conexión con la naturaleza a mí me parece que es otra herramienta lindísima. O sea, este ejercicio que siempre nos ponías de verdad de caminar descalzos en la naturaleza, ¿no? Hacer esta práctica de caminar, ¿no? De verdad, desde ver crecer una flor, ¿no? De salir y decir, mira, aquí están haciendo, o sea, esas cosas creo que conectan muy fácilmente con los niños también. Pero creo que sí lo primero es como averiguar qué es lo que está pasando, o sea, si hubo algún evento a su alrededor que lo lleve como a eso, si vio a alguien, si supo de alguna muerte, algo, porque a veces nosotros ya nos hacemos una historia de verdad a veces muy tétrica y resulta que, no sé, que supo de algún familiar se murió o alguna cosa, o alguien en la escuela o algo, y puede ser simplemente como el hecho de poder ir poniendo nombre. A mí esto del universo de las emociones también me encanta, ¿no? Como que, a ver, ¿y dónde lo estás sintiendo? Y yo no soy tan experta en niños, ¿no? Entonces yo les recomendaría que busquen a mí, a todos los que trabajan mucho con... Me encanta a mí, de verdad que en la reflexión que hacía yo ayer sobre todo esto, para mí algo súper importante ha sido también el espacio del grupo, porque justo yo no soy especialista, por ejemplo, en niños, pero sí saber que tengo un grupo donde hay muchos que son especialistas en niños que trabajan así como tú y que hemos estado ahí contigo todo este tiempo, a mí me parece una maravilla. Entonces, creo que hay como muchos recursos y que, bueno, pues contigo tenemos ahí muchos más, ¿no? Entonces, pero sí se puede. ¿Hay datos recientes sobre el género y la edad de quienes han decidido suicidarse? Género y edad. En general, lo intentan más las mujeres y lo logran más los hombres y tiene que ver con el hecho de que el método que utilizan generalmente es más letal, ¿no? Las mujeres utilizan otros métodos. Uh-huh. Los docentes deberían estar capacitados para identificar las principales alertas de los jóvenes con problemas de depresión y posible suicidio, ya que la depresión se manifiesta de diferentes maneras. Por favor, ¿nos puedes recomendar algún libro para ello? Mira, en Iztacala y ahora ya hay en otras universidades, se desarrolló todo un proyecto que creo que llamaron Guardianes de Emergencia, creo, y hubo una publicación, ahí también participé yo, pero la publicación es todo este proyecto que se desarrolló en Iztacala justo para capacitar a los profesores, porque de hecho nuestro proyecto, que bueno, nosotros lo iniciamos, pero el proyecto sigue, gracias a Dios, fue justo porque los profesores decían, es que no sabemos qué hacer, ni cómo ayudar, ¿no? Entonces, este texto que es estrés y estrés postraumático, son dos textos, uno es bases
teóricas del estrés y del estrés postraumático, y el otro es como ejercicios para niños, justamente para trabajar con niños, que surgió en el 2019, después del sismo, y creo que tiene muchísimas herramientas justamente para el trabajo con los maestros y para que puedan, y con los niños. Entonces, este también le puede servir para la pregunta anterior, para quien preguntó. Y justo ese programa que se tiene ahí en la universidad se desarrolló, bueno, nosotros lo que hicimos fue el curso de la capacitación para que justo los profesores pudieran como identificar esto. Entonces, yo le recomendaría que sea este texto que se publicó ahí. Está en Iztacala, pero si no lo encuentra físicamente en Iztacala, también está gratuito en mi página, ahí también se puede descargar. Ok, perfecto. Una persona que piensa en suicidio, ¿avisa? ¿Hay algunas señales que debamos tener en cuenta? Sí, generalmente avisa. Perdón, no me metí mucho a eso porque yo sé que sí genera como mucho, pero ya hay muchísima información. El tema del suicidio es un tema súper complejo. Hay muchos factores que se han asociado y sí, una de las cosas que se sabe es que la gente generalmente avisa. Ahora hay como mucho que se puede encontrar que la gente muchas veces lo informa hasta en Facebook, ¿no? Por ejemplo, en las redes. Pero sí, el tema es que a veces no observamos, a veces no nos damos cuenta. Ese es como el tema. Una de las señales puede ser que alguien empieza a regalar sus cosas importantes, empieza a lo mejor como a eh, no poner atención en las cosas que antes eran importantes, pero varía. Por ahí creo que en algunos de los textos que hemos publicado y en internet también hay, que como bien decía hace un rato la maestra Maritza, también uno encuentra en internet cualquier cantidad de fórmulas para matarse, qué cosa. Pero también hay lo contrario, también ha habido quienes narran cómo están bien y de todos modos deciden morirse. Eso también es como, pues, nos invitan a la reflexión, ¿no? Entonces sí hay señales como esta de regalar las cosas, de visitar, por ejemplo, a todos los amigos, de visitar a los familiares, o sea, sí hay como algunas señales muy claras. En la página ahí tenemos como toda esta información y constantemente estamos agregando información porque sí hay mucha información en términos de lo que se ha podido identificar, ¿no? Los que son las características, los factores asociados. Algo, por ejemplo, que a mí me ha encantado ver ahora es que desde la OMS ya se diseñó la estrategia que se diseñó desde el 2019, está enfocada en las habilidades socioemocionales. O sea, ya es de conectar con la vida, ya no es la prevención en términos de quitar los factores de riesgo únicamente, sino de promover el bienestar. Y a mí me parece que eso es una visión importantísima actualmente, ¿no? De movernos hacia allá. Claro. ¿Y cuál es el factor de imitación? Por ejemplo, en esta serie de 13 razones para, suscitó muchos suicidios entre los jóvenes. ¿Crees que estas redes sociales son importantes para promover esto de alguna manera? Uy, ya se nos acabó el tiempo. ¿Puedes contestarlo rapidísimo o ya? Creo que sí tienen un impacto. O sea, las redes sociales impactan nuestra vida diariamente. Por ejemplo, una de las cosas que se sabe perfectamente es que impactan en nuestro bienestar, generando, como vemos que todo es perfecto y maravilloso, genera envidia, genera malestar, porque cómo no, mi vida no es tan perfecta como el de enfrente, ¿no? Y sí tiene un impacto como del contagio emocional, por eso puede tener un impacto negativo. Muy bien. Hay muchos estudios al respecto. Hay muchísimas preguntas que no pudimos contestar. Te invito, por favor, que entres a las redes del Congreso y las contestes directamente porque están interesantísimas todas las preguntas. Y te agradezco enormemente tu presencia para hablar sobre este tema tan importante para nuestra sociedad y para nuestra juventud. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Emilia. Gracias a todos.